Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña la doctora Gladys Echaíz. Ella ha sido fiscal de la Nación y es actualmente congresista de la República. Es además presidenta de la Comisión de Justicia del Parlamento Nacional. Doctora Echaíz, le agradecemos muchísimo por concedernos este tiempo. Gracias a ustedes. Buenas tardes, en principio, para todos los peruanos que hoy nos ven y escuchan. Buen día, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, se ha producido esta semana un paro agrario en diferentes regiones en forma simultánea y se ha advertido un tinte político en las demandas que formulan los protestantes, los manifestantes. Piden, por ejemplo, normas contra los monopolios, el cierre del Congreso, la convocatoria a una asamblea constituyente, todas que son propuestas coincidentes con el reclamo o la demanda del partido oficialista Perú Libre, del partido gobernista del señor Pedro Castillo. ¿Usted también advierte este tinte político? ¿Cómo ve en todo caso esta coincidencia entre las demandas de estos manifestantes y las propuestas del gobierno? Pues mira, coincido con tu análisis. Todo su planteamiento o reclamación es parte o forma parte de la plataforma del partido Perú Libre. Así es que lo que podría decirte que este es un paro o una protesta organizada por el partido de gobierno, con la finalidad de conseguir, al parecer, un nuevo objetivo que tiene, es el cierre del Congreso. O en todo caso presionar para que se le dé curso o pase a una asamblea constituyente, lo cual no es capricho del Congreso, ni de la voluntad, tampoco depende de la voluntad de alguien, por cuanto todo nuestro ordenamiento, estructura legal y ordenamiento jurídico está escrito en la Constitución y en las leyes. Y cuando está en la Constitución, pues hay un proceso para modificar las normas, y esto hasta el momento no se ha dado en razón de que la Constitución que ellos quieren derogar ha sufrido tantas modificaciones que es en realidad otra carta política. Su objetivo es modificar el libro económico de la Constitución, pero no presentan propuestas y las que presentan son realmente insustentables. Y creo que es función del Congreso actuar con responsabilidad y defender a la población, aun cuando consideren ellos que les puede perjudicar, pero el tiempo lo demostrará y se darán cuenta de que estábamos defendiendo a toda la población peruana frente a una política del Estado que pretende dirigir la economía desde el Ejecutivo. Precisamente la propuesta última del oficialismo corresponde a su colega Margot Palacios y en ella se establece una suerte de responsabilidad de la Constitución del 93 en una serie de problemas que no son producto precisamente de la Carta Magna. Por ejemplo, mencionan el tema de la pobreza y señalan que esta se incrementó entre 2019 y 2020, pese a que el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, señaló que este aumento de la inflación en 10 puntos en esos años se debió específicamente al tema de la pandemia. Entonces, esos son los argumentos que esgrime el oficialismo para sustentar su pedido de una asamblea constituyente. Así es. La congresista Palacios, que parece es la ejecutora de las políticas del gobierno, ha presentado dos proyectos de ley, uno de los cuales es la ley que autoriza a convocar a elecciones de representantes populares integrantes de la Asamblea Constituyente, como si fuera posible que por ley se le autorizara al Ejecutivo a que convoque una asamblea, si esta no es una institución reconocida por la Constitución Política del Perú. Acá hay elecciones de acuerdo con las normas previstas y cuando se cumplan los periodos de ley y para las instituciones creadas existentes.
De acuerdo con nuestra Constitución, el poder político se divide en tres instancias o en tres organismos. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Son tres instituciones entre las que se han distribuido las funciones del poder. Una para administrar, gestionar, dirigir la vida política del país, la otra para legislar y la otra para administrar justicia. Fuera de ello, hay órganos constitucionales encargados de otras funciones, de funciones específicas, como la Defensoría del Pueblo, como el Tribunal Constitucional, como la Junta Nacional de Justicia, etcétera. Pero no hay una asamblea constituyente y pretenden, bueno, la congresista Palacios pretende que a través de un proyecto de ley pueda pues disponerse que el presidente convoque a elecciones para una asamblea constituyente, o de lo contrario dice, se autoconvoquen, autoriza la autoconvocatoria. Eso creo que lo hacen con una intención. Que el Congreso le diga, eso no es posible, no es constitucional, para salir luego ante las masas y decir el Congreso obstruccionista, el Congreso se opone, el Congreso es el que impide que el Ejecutivo pueda dar y hacer lo que ustedes reclaman. O sea, mentiras y mentiras, y bueno, y hay algunos que se dejan convencer. Creo que utilizan, digamos, la poca formación o la poca educación de algún sector de la población para engañarle. ¿Cree usted que todo esto, cree usted, doctora, que todo esto, estas medias verdades en los proyectos o las propuestas del oficialismo, sabiendo que eso no es posible de tramitarse en el Congreso, esta suerte de manipulación que se advierte en algunos conflictos sociales, ¿cree usted que todo eso forma parte de una estrategia calculada políticamente por parte del gobierno para orillar al Congreso? Desde luego. Está evidente, para mí queda bien claro y está evidenciado que su estrategia del Ejecutivo es generar confrontación, generar desconcierto, hacer que la población convulsione para que luego ellos vengan seguramente trayendo la receta de la calma a través del cierre del Congreso. La pregunta que yo les haría es, ¿qué va a pasar cuando después de cerrado el Congreso, ese pueblo que manipularon advierta que han sido objetos de uso por quienes deseaban encaramarse o sostenerse en el poder para implantar un nuevo modelo, una nueva fórmula política de dirigir y gobernar el país? Eso es lo que ellos, no sé si se han preguntado o tendrán otra estrategia para mantener engañado y sometido al pueblo, igual que lo hacen en Venezuela, que lo hacen en Cuba, que lo hacen en Nicaragua, que lo hacen en todos los países donde están sus socios o simpatizantes o seguidores de la política que quieren implementar en el país. Doctora, ¿y cuál es su reflexión? Es para mí claro. Doctora, ¿y cuál es su reflexión sobre este pronunciamiento también esta semana de la Conferencia Episcopal Peruana, donde ha pedido que tanto el Congreso como el presidente Pedro Castillo asuman su responsabilidad, la responsabilidad para la cual, dice la Iglesia, fueron ustedes elegidos? Sus críticas no se circunscriben al desempeño del presidente Castillo, sino que también alcanzan al Parlamento. Y en ese contexto ha señalado en un comunicado que está en contra del enfrentamiento de poderes. Eso, fíjese usted cómo el discurso del Ejecutivo cala hasta en las instituciones religiosas y de buena formación académica y de alto nivel intelectual, con capacidad de análisis. El Congreso de la República está conformado por representantes de todos los grupos políticos. Para vacar a un presidente se necesita un número determinado de votos, 87, que no se logran alcanzar porque la bancada de Perú Libre, asociada con Juntos por el Perú, asociada con parte del partido político Acción Popular de Somos Perú, impiden
que se logre lo que el pueblo está reclamando, que ataquemos la causa de esta inseguridad, que retomemos la calma, la paz, para que sea posible gobernar el país. O sea, que se saque al presidente Castillo, que viene a ser quien finalmente desestabiliza el país. ¿Qué puede hacer el Congreso si no tiene los votos como para poder de una vez erradicar ese factor contaminante y desestabilizante del país? ¿Qué podemos hacer? ¿Salir a la calle? No, no lo creo. Nosotros somos 130 personas. Indudablemente que hay un sector que está convencido de que lo que se puede y debe hacer, pero no es suficiente con el querer, sino que hay que cumplir procedimientos, hay que cumplir con todo lo que manda la ley. Seguramente que Monseñor y los miembros de la dirigencia de la Iglesia Católica creen que basta con una mayoría legal, y no es así. Se requieren 2/3 de la votación del número legal de congresistas para obtener una vacancia. Si se habla de una denuncia, pues las denuncias constitucionales siguen un curso, tienen unos plazos, donde hay que cumplir con el debido proceso a efecto de poder determinar que si los cargos que se imputan están realmente comprobados y existe mérito para darle, para que se impute y se haga realidad las consecuencias que esto significa. Así es que, ¿qué más podemos hacer? ¿Salir cada vez a responder? Pues no lo sé. Bien podría hacerse, ¿no? Y cada vez que sale a la plaza y diga una mentira, salir acá y decirle esto no es así, como podría darse en el caso de la llamada segunda reforma agraria, que dice que está siendo obstruida por el Congreso, lo cual no es verdad, porque el Ejecutivo no ha presentado un solo proyecto de ley para obtener o lograr o conducirnos hacia ese proceso o estadio de no sé de qué reforma. Doctora, ¿cuál es la salida? Doctora, ¿cuál es la salida entonces? ¿Cuál es la salida entonces para salir de este entrampamiento? Porque como bien dice usted, ustedes no cuentan con los votos necesarios para vacar al presidente Castillo. ¿Cuánto más entonces se va a prolongar esta crisis de la cual también ya se responsabiliza al Parlamento? ¿Cuánto más se va a prolongar? Pues no lo sé. Me imagino que una vez que concluyan las investigaciones sobre infracción constitucional que se le viene tramitando. Y hay otra, creo que por la Comisión de Delito de Traición a la Patria. Una vez que se concluyan esas investigaciones y la comisión, la subcomisión de acusaciones constitucionales encuentre responsabilidad, entonces se habrá por fin encontrado, no encontrado, sino sencillamente se habrá llegado al momento de ponerle fin a este problema. El otro es que Congreso y población trabajemos juntos en busca de obtener este propósito, este objetivo, que es el objetivo país, porque no es la mayoría del Perú la que lo apoya, sino grupos, tal como vemos a través de los medios de comunicación, son estratégicamente ubicados para que repitan los eslogans y las frases que ellos ya tienen elaboradas y que fácilmente los identifican. Así es que si se considera que el Congreso es el obstruccionista, entonces no sabría qué decirle, porque desde acá adentro las cosas son diferentes. Todos trabajamos y cumplimos con las obligaciones que nos corresponde como tales, pero en este tema, lamentablemente, tenemos que cumplir con lo que establece la ley y no tenemos los votos que son suficientes para obtener el resultado. Pese a que son conscientes de que es el presidente la causa del problema. ¿Le limitan los congresistas o nos limitamos, me incluyo en ello, a estar interpelando ministros? ¿Pero qué se haga con eso? Si sale uno y ponen a otro con mayor cuestionamiento. Entonces, la situación, mientras el señor Castillo esté en Palacio de Gobierno, la situación se va a mantener.
ya depende de todos los peruanos que digamos, pues basta ya y hasta aquí nomás. Y si quieren cerrar el Congreso, pues ya esa es decisión del pueblo, si es que así lo quiere, pero el presidente no tiene ni autoridad moral ni forma de hacerlo, porque no hemos incurrido en ninguna de las causales que establece la Constitución para que logre este propósito. Cuando usted dice que depende de la población, ¿se refiere a que la población salga a las calles, como han señalado desde algunos sectores, que esa es la única salida, que se llegue a una situación? Si el pueblo sale a la calle, tal cual sacan ellos, algunos grupos, sale a la calle y le pide, no una vez, sino en forma reiterada, y le dice, por favor, renuncie ya, entonces se va a producir el efecto que se quiere. Y si salimos juntos, bueno, aunque no nos quieren por ahí tampoco. El pueblo dice, nosotros solos sin los políticos. Y yo les diría, no sé quiénes son los políticos, porque si bien es cierto, se ha llegado al Congreso a través de agrupaciones políticas, los que estamos en este momento, recién estamos iniciándonos en el conocimiento de este trabajo parlamentario. Los políticos profesionales no han participado en estas elecciones porque se modificó la Constitución del 93 para que no haya reelección. Exacto. Y en consecuencia, no se pueden quejar de lo que otrora reclamaron como reforma. Bueno, esta es la consecuencia de esta reforma que tuvo como director del grupo que reclamaba nada más ni nada menos que al señor Vizcarra. Ahora se dan cuenta de que hubo error. Bueno, pues el error para corregirlo toma tiempo. Toma tiempo y mientras tanto van avanzando, van caminando en pos del objetivo que tienen claramente trazado. Una asamblea constituyente, el cierre del Congreso y la toma del Ejecutivo para imponernos un nuevo modelo político de gobierno. Usted ha sido fiscal de la Nación y la señora Zoraida Ábalos dejó en suspenso, en un compás de espera, la investigación al presidente Pedro Castillo. ¿Debería, cree usted, a consideración suya, quisiera saber, debería reactivarse esta investigación ahora que está bajo la conducción de Pablo Sánchez, el Ministerio Público? Ya esa es una decisión del doctor Sánchez. Si él desea revisar ese expediente, resolución, lo puede hacer. Porque las resoluciones fiscales no son cosa juzgada, ni cosa decidida, menos si es una disposición que suspende, ¿no? Una investigación que se puede reabrir en cualquier momento cuando lo estime conveniente el fiscal. Esos ya son criterios, decisiones personales de cada uno de los representantes del Ministerio Público. ¿Cuál es su opinión, congresista, respecto de aquellas voces que señalan que deben irse todos? Usted ya lo ha comentado de alguna forma en la entrevista, pero quisiera saber su opinión porque actualmente el nivel de desaprobación del Congreso de la República es de 82%. Y esto alimenta a aquellas voces o a quienes sostienen que no solo el presidente Castillo es el problema, sino que el problema, parte del problema y causa de esta crisis es también el Congreso. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Mire, si para lograr el propósito de pacificar el país, los congresistas deben decidir acortar su periodo de representación, pues bienvenido sea. Yo no me aferro al cargo. Sin embargo, a mí me parece que no se puede caer en el juego del Ejecutivo. No es porque no es porque quiera mantenerme en un cargo, sino porque esto es parte de una estrategia de quienes quieren copar esta institución o desaparecerla para formar una constituyente. Entonces, si queremos que saquen al presidente, pero también queremos que cierren el Congreso, yo diría, bueno, ¿qué es lo que se quiere? ¿Se quiere sacar todo y que vuelvan de nuevo? ¿Y qué Congreso va a venir?
otra vez nuevos, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que se busca, bueno, así será, pues. Es cuestión, yo creo, de calmarnos, de analizar el tema y revisar de dónde parte esta corriente, quién lo dijo y por qué lo dijo. ¿Para qué quieren que se cierre el Congreso? Para que venga un Congreso que sea obsecuente, genuflexo, que diga chicheñó a todo lo que dice el Ejecutivo, que quieren un Congreso que no fiscalice, que se dedique solamente a hacer leyes, 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 como se hicieran falta tantas leyes en el Perú. Eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Y efectivamente cierren el Congreso y yo les diría, muy bien, y nosotros mañana decidimos que vamos a modificar el plazo de duración de vigencia del Congreso. Y nos vamos mañana, que se quede el Ejecutivo, pues, y que venga otro Congreso. ¿Qué pasaría? Ahora dicen que se vayan todos. ¿Y cómo se van todos? ¿Cómo lo hacemos? El Congreso puede decidir hacerlo. El presidente también, pero hemos visto que no se quiere ir. Porque si quisiera, si tuviera un poco de responsabilidad, un poco de respeto hacia sí mismo, ya lo hubiera hecho. Pero no, porque él es una pieza clave, indispensable para la implementación de su política. Hemos escuchado al señor Ferrón decir, ¿no? Tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Bueno, ahora hay que tomar las instituciones a efecto de poder tener el dominio absoluto, el poder, no el poder de que da la ley o el cargo, sino poderío, el uso y abuso de las facultades y de las competencias que la propia ley le da a los funcionarios. Es lo que yo entiendo por parte de ellos. En general, ¿no? Salir de ser un Estado de derecho, una república dominicana, democrática, sustentada en la división de poderes, y en una economía social de mercado para pasar a un gobierno dictatorial, sin instituciones independientes y con una economía dirigida desde el Estado. Mire el proyecto que presentó una de Perú Libre sobre la reforma agraria. Eso hay. Es el que reclaman los agricultores que se promulgue. Pretende que todos los que tienen parcelas pequeñas se junten y formen una asociación. Y que esa asociación siembre lo que le dicen que tiene que sembrar. Y que vendan sus productos a través de las municipalidades o de los gobiernos regionales. Finalmente, solamente serían, entre comillas, dueños de una tierra sobre la cual no van a disponer y cuyo mercado tampoco van a buscar. El Estado va a dirigir todo a través de los órganos municipales, regionales o del propio Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. Eso quieren los huelguistas que el otro día salieron a caminar, reclamando la segunda reforma agraria. Congresista, ¿cómo ve usted desde una mirada autocrítica el proyecto de ley de la congresista Palacios? Es el 658, algo así. Y que además todas las demás normas son de carácter reglamentario, que no corresponden a una ley y que bien las puede ejecutar el gobierno, como es poner asesoramiento financiero, como es que le den préstamos agrarios, qué sé yo. Para eso no necesitan ley. Congresista, pero si lo me permite. Sí, para decir que han cumplido con sacar un proyecto de ley para hacer una reforma agraria, una segunda reforma agraria, que cuando se vean los efectos y consecuencias, dirían, el Congreso es el responsable. Porque siempre hay que buscar a los demás para echarle la culpa de nuestros propios actos. Congresista, si me permite preguntarle, si me permite, ¿cómo ve usted desde una mirada autocrítica el comportamiento de algunos de sus colegas? Por ejemplo, esta denuncia que hay sobre la participación de miembros de Acción Popular en una mafia que opera desde el Ministerio de Transportes o Comunicaciones.
y comunicaciones, o también el comportamiento de colegas de otras tiendas, usted lo ha señalado, por ejemplo, Somos Perú, que respaldan a este gobierno pese a las evidencias que hay sobre la gravedad de denuncias en su contra. Bueno, los partidos de izquierda están unidos por una ideología, ¿verdad? Ellos sí quieren que el Perú sea parte de la coordinadora bolivariana, ¿no? Ellos están de acuerdo con eso, por eso apoyan a Perú 21. Ahí no hay moral. Perú Libre. Disculpe, a Perú Libre. A Perú Libre. Cuando de eso se trata, ahí no hay valores, todo está bien, todo está... Si fuera de otro, ahí sí, los mismos comportamientos serían inmorales. Ahora, en cuanto a los otros congresistas, mi apreciación personal. Los congresistas nuevos, nosotros ahora, cada cual cree que representa a su localidad, que no son representantes nacionales, sino representantes de sus pueblos. ¿Qué pasa cuando ellos van en su semana de representación o regresan en los fines de semana o los feriados largos a su lugar de origen? ¿Qué se les acerca al pueblo en las instituciones a pedirles? Oye, mire que no está el puente, que no está la calle, que no hay dinero para esto, se han paralizado las obras, etcétera, etcétera. Y les piden, les exigen que por favor vayan y le pidan al Ejecutivo que cumpla con hacer lo que ofrecieron en la campaña. Entonces ellos se convierten en mediadores del pueblo con el Congreso y a veces con el Ejecutivo y a veces incluso van acompañados de los propios dirigentes de los pueblos. Cuando se dan cuenta de que ellos son representantes nacionales y que lo que deben hacer es explicarles que todo pasa por el presupuesto de la República y que el presupuesto de la República se aprueba en una fecha determinada. Si no está ahí, no hay posibilidad de obra material o de inversión que no esté prevista. Sencillamente, le digo, es una falta de comunicación, de entendimiento. Ahora, si hay otras cosas de por medio, o si creen que para conseguir algo que les corresponde, tienen que empeñar sus votos, entonces sí hay que condenar y decirles que eso no es moral, no es correcto, no es legal. Congresista, finalmente, queríamos consultarle. Ya en julio hay una renovación de la mesa directiva del Parlamento y de acuerdo a las conversaciones que sostuvieron hace un año para la postulación de María del Carmen Alba a la presidencia del Congreso, se habló de un acuerdo por el cual este año, en el periodo 2022-2023, le correspondería asumir la conducción del Congreso a un representante de Alianza para el Progreso. Usted es miembro de esa bancada y su nombre ha sido voceado como una posible reemplazante o sucesora, mejor dicho, de María del Carmen Alba. ¿Es correcto eso? ¿Estaría usted dispuesta a asumir ese reto? Bueno, en primer lugar, yo desconozco que haya un acuerdo de esa naturaleza. Nunca he sido informada y no tendría por qué serlo, porque soy invitada y no miembro del partido político. Si le corresponde o hay una decisión de que sea APP quien postule a un candidato que sería apoyado por las otras bancadas, tampoco lo sé. En la bancada no se ha conversado nada, y candidatos pueden ser, no lo sé. En cuanto a mí, no me he detenido a pensar todavía en ese tema, porque hay muchas cosas que hacer y las elecciones todavía serían en el mes de junio. Llegado el momento, ya veremos si es que hay consenso, si es que la bancada lo decide. Bueno, pues así será, los retos hay que asumirlos, pero por ahora no hay nada. Perfecto. Doctora,
Perú 21 le agradece muchísimo su disposición para concedernos esa entrevista a la teleaudiencia del diario. Muchísimas gracias por su apoyo. No, a usted, gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, por su buena disposición y con ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad. Hoy nos acompañó la congresista Gladys Echaíz, presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento y ex fiscal de la Nación. Muchísimas gracias, será hasta una próxima oportunidad.